Hola gente, ¿todo bien? Ok, hoy vamos a grabar el tema, se podría decir, de la adolescencia, de los 15 hasta los 25 años, ya etapa adulta. Ok, vamos a hablar sobre qué sucedía en mi vida entre los 15 a los 20 años primero, ¿correcto? Bueno, después de los 15, ya los que vienen siguiendo los videos que he subido han visto lo que me ha pasado, ¿verdad? Entonces ya en los 15 ya teníamos mucha experiencia en diferentes trabajos, ya consumía muchos vicios, ya tuve muchos problemas en la calle, ya había aprendido muchas cosas que a esa edad pues otras personas a esa edad no la tienen. Entonces ya a los 15, 16 años fue la etapa que ya comenzó a marcar mi vida mucho, porque les doy un ejemplo. Cuando yo cumplí 15 años, yo quería un regalo que lo vieron en el otro video, que era un par de tenis. Para ese tiempo mi anhelo era tener un par de tenis Converse, pero mis padres no me lo pudieron dar. Entonces, desde ahí partió como esa idea en mi corazón y en mi mente de decir, yo tengo que hacer las cosas por mí mismo para poder lograrlas. Ya desde ahí a esa edad yo ya me juntaba con el grupo de pandillas que le decía yo del barrio, me juntaba con las personas adultas. Ya para esa etapa yo ya jugaba en diferentes equipos del barrio, ya me tomaban mucho en cuenta, ¿verdad? Eh, Siempre seguía con lo mismo, seguía carreando los vicios, seguía siendo una persona muy agresiva, seguía siendo una persona en la parte financiera muy desordenada, pero siempre tenía esa ganas de progresar, siempre tenía esa ganas de decir, si esa gente puede, ¿por qué yo no? ¿Qué hacen ellos que yo no estoy haciendo? Siempre tenía eso en la mente, ¿verdad? Entonces, ahí fui conociendo gente más grande que yo, gente de dinero, fui aprendiendo muchísimas cosas. Como a los 16, 17 años, es cuando yo más o menos 17, 18 años, eh, producto de andar jugando en los equipos de fútbol, tenía un grupo de amistades, ¿verdad? Que no era el correcto. Y en vez de tener amistades que a uno le sumen, un ejemplo, que te digan, mira Eric, hagamos tal negocio, aprendamos una habilidad para ser mejor persona, en qué estás fallando vos para mejorar. Yo tenía un grupo de amistades de las cuales eran todos los días ir a tomar, ir de fiesta, consumir droga. Ese era mi grupo de amistades, ¿verdad? Entonces todo eso a mí me enseñó muchísimo ahora, analizando todo en retrospectiva, porque si no hubiera pasado por eso, tal vez no tuviera la forma de analizar las cosas que tengo ahora. Entonces siempre hay que ver el lado positivo a las cosas. En ese momento, como andaba metido mucho en vicio, tuve un accidente en el cual tuvieron que, o sea, fue mi primer accidente grave que pasé muy mal en un hospital, casi pierdo la vida, producto de andar tomando licor. Estábamos en un bar tomando y cuando salí me golpearon, me lastimaron y producto de eso pues pasé mucho tiempo en el hospital y tuve un accidente muy grave. Esa fue la primera vez que yo tuve una cama en un hospital, y de todos los amigos que yo tenía, como dos o tres fueron los que llegaron a visitarme, a decirme, mira Eric, me alegra que estés vivo por lo menos, espero que te sirva de bien, cualquier cosa que te pueda servir ahí voy a estar. Y esa parte me fue volviendo, aparte de todo lo que venía carreando desde niño, me volvió más duro de corazón, me volvió más una persona súper más callada, súper más analítica. Y ya desde ahí yo comencé a decir, yo creo que no es lo correcto andar en esto, pero yo lo pensaba, pero no lo hacía. Eh, y eso, ¿verdad? Sí, me seguía portando mal, era una persona muy agresiva. Llegó un momento en esa etapa que yo incluso hasta a mi mamá no le hablaba. Yo pasaba en la calle y mi mamá venía de frente y no nos hablábamos. Y era culpa mía, ¿verdad? No era culpa de ella, al final era culpa mía, porque uno siempre tiene que brindarle respeto a sus padres. Y yo era así, una persona tan dura de corazón que hasta ese punto llegué. Hubo un tiempo también que no me hablé con mi papá, producto de lo que les mencioné anteriormente, que casi, o sea, casi lo puñaleo.
fueron situaciones que me fueron formando, ¿verdad? Después de eso tuve que volverme a organizar, me fui a vivir solo a un lugar con la actual pareja que tengo yo y comenzar de cero, durmiendo en el suelo, en una colchoneta, después a comprar cosas, a crear todo, ¿verdad? A comprar lo que es la cocina, a comprar lo que son los trastes, la cobija, todo, poco a poco. Y ahí ya fue cuando yo comencé a comenzar como a ordenarme. Yo llegaba a fin de mes y la plata no me ajustaba, entonces yo le decía a mi esposa actual, le decía yo, mira, pero es que algo estoy haciendo mal, que la plata no me rinde, ¿qué estoy haciendo? Y ahí fue cuando yo comencé a ya analizar muy bien que por qué era que me caía plata y se me iba, y no sabía en qué se iba. Lógicamente, ahora sí ya sé, y lo que no se mide no se mejora. O sea, si vos no llevas un control ordenado de tus ingresos y de tus gastos, no vas a saber en qué se te está yendo la plata. Ahora sí, ya lo sé, en ese momento lo ignoraba y porque no tenía educación financiera. Entonces, todo eso me fue formando. Llegó un momento que yo donde trabajaba, yo decía, ok, aquí es todo bien, estoy ganando un salario, pero no es lo que yo quiero. Yo siempre quería jugar en primera división de fútbol, ese era mi anhelo desde que me metí al deporte. Y resulta que un día vine yo y estaba en el trabajo y ya en ese trabajo era donde yo jugaba con el equipo popular del pueblo o de la ciudad, pero yo me sentía vacío, no me sentía que ese era mi meta, ¿verdad? Mi tope, yo sentía que podía dar más. Y resulta que de repente abrieron convocatoria en un equipo de primera división de Managua, de la capital, y yo le escribí a uno de los entrenadores y le dije, mira, fíjate que así, yo quiero ir a probar. Eric, claro, las puertas están abiertas porque el asistente de ese equipo fue entrenador mío en segunda división en mi ciudad. Entonces ya me conocía, ya sabía qué tipo de jugador era. Entonces vine yo y hablé con mi esposa y le digo, mira, nosotros necesitamos tanto. Ahí fue la primera vez que yo creo que me hice un presupuesto. Y vine yo y le dije, mira, nosotros necesitamos tanto para pagar el apartamento, tanto para sobrevivir. Yo tengo tanto, a mí me van a pagar tanto. Yo siento eso en el corazón, que quiero ir a probar y yo sé que puedo quedar. Y cuando yo quede me contratan y ahí nos estabilizamos. Y resulta que fui, hice la prueba, hice la pretemporada, hice esto y quedé de último en la lista, pero quedé, ¿me entienden? Quedé. Y después de eso me sacaron en un canal que es muy famoso en mi país y hicieron la presentación. Después de eso, yo no, yo no, yo tenía que dormir en un lugar que me dieron donde dormir. Dormí en el suelo. Hay una persona que me apoyó mucho, se llama Omar Reyes. Él y su familia me apoyaron mucho en la capital porque me daban donde quedarme. Después me alquilaron una habitación para que mi esposa se fuera para allá conmigo también. Me apoyaron muchísimo, la hermana de él, Jocelyn, don Jacinto Reyes, o sea, muchas personas que me apoyaron mucho para yo poder lograr ese sueño, ¿verdad? Y cuando yo estaba ahí, yo no comía bien, entonces iba al entreno y no rendía bien. Ahí viví una experiencia muy fuerte. Porque nos quedamos una semana sin dinero y mi esposa y yo en una ciudad que no somos de ahí y nos tocó aguantar hambre esa vez. Nos tocó aguantar hambre una semana completa. 3 días comimos arroz, una vez al día, y los otros días no comimos. 2 días nos comimos y ahí fue cuando doblamos rodillas, 2 jóvenes, doblamos rodillas y nos sentamos a orar y a orar y a orar y le pedimos a Dios que nos ayudara, que por favor nos ayudara. Y nosotros ya estábamos yendo a una iglesia ahí cerca, evangélica, y llegó el pastor. No, me escribió y me dijo, Eric, ¿cómo está? Bien, súper bien aquí, fíjese que... Y le hice un comentario, la estamos pasando un poco mal porque no nos han pagado en el equipo y me atrasaron un pago y entonces no tenemos comida para comer. Y él llegó en el carro y me llevó un diario, le llaman en Costa Rica, en Nicaragua es un saco lleno de comida cruda y nos regaló $50, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Y yo sentía como que, bueno, él nos ayudó en eso,
Ahí conocí a un reportero muy famoso de Nicaragua que se llama Dino Andino. Él iba a la misma iglesia donde iba yo. Incluso ese señor contó la historia que él pasó. También ahí fue donde yo lo conocí. Y, y, y ahí yo noté que Dios siempre estaba presente cuando yo lo necesitaba. Él siempre estaba, pero yo no me daba cuenta. Yo, no, yo siempre creía que era yo el que solucionaba, pero al final era Dios detrás, cuidándome en cada uno de los lugares donde yo andaba. Y resulta que ese día con mi esposa nos fuimos a comer carne asada y ahí yo ya comencé a pensar y decir, ok, muy bonito el fútbol, muy bonito todo, pero no me está siendo rentable. Tengo que tomar una decisión porque esto no es correcto estar pasando necesidades. Entonces en ese momento vine yo y, y lógicamente como no me cuidaba, no comía bien, no tenía los requerimientos nutricionales adecuados y mi cuerpo no iba a rendir, entrenando 2 veces al día en pretemporada, me tocaba viajar a partidos y todo. Y en ese momento el técnico era un señor que se llama Oscar Blanco de Managua, excelente persona, me trató muy bien. Y una persona que me ayudó muchísimo ahí también se llama Jorge. No me acuerdo el apellido, pero anduvo mucho tiempo con un equipo de Liga de Ascenso y de Segunda División. Es un hondureño, una persona que la respeto y la admiro mucho. Él me ayudó muchísimo también. Juan José Tablada de Honduras, César Salandia, este, Jaxel Mendoza de San Isidro. Son personas que me apoyaron muchísimo. Pero yo no estaba físicamente bien, o sea, no me sentía bien, no comía bien, no me cuidaba bien, no me adapté al entorno. eh, y al final yo vine un día en un entrenamiento, me lastimé la rodilla derecha me lastimé, porque yo anteriormente jugué mucho tiempo fútbol sala en primera división. Entonces yo cuando jugaba fútbol sala yo sentí una molestia en la rodilla y eso nunca me lo cuidé porque yo era ignorante del tema de fisioterapia, de recuperación. Yo ignoraba muchos temas. Yo jugaba fútbol solo por jugar, pero yo no sabía todo lo que viene detrás. Ahora sí ya lo sé porque tengo licencia de entrenador, soy árbitro, titulado, he dirigido en diferentes países, tengo curso de analista táctico, he trabajado con cuerpos técnicos de Europa, de Colombia, de Argentina, de México, de Nicaragua, de Costa Rica. Entonces ya tengo algo, ya sé cómo se trata en verdad un futbolista. En ese momento yo no sabía, yo era solo el ir a jugar y ya eso era todo, ¿verdad? Empíricamente. Entonces ahí me pasó factura. Resulta que me hicieron una recuperación. Hay un doctor que le dicen el chorro, Edgar se llama. Es un doctor un fisioterapeuta muy conocido en mi país a nivel del fútbol. Él me hizo una recuperación en la rodilla porque a mí se me inflamó y él me hizo una recuperación, se dilató mucho el tema de la recuperación y después de eso pues a mí se me vencía contrato y yo anímicamente yo no quería seguir jugando y en eso se dio una oportunidad de regresar a mi ciudad y fui a mi ciudad, me ofrecieron trabajo ahí en una empresa. Yo estudié agraria, que es mitad veterinaria, mitad agronomía y me dieron la oportunidad de trabajar en mantenimiento industrial. Una persona que se llama Eli, que es un hondureño, un transnacional. Y ahí me fui y trabajaba y jugaba con ese equipo local del pueblo. Ahí me readapté, seguí jugando, quedamos campeones. Pero yo siempre sentía la molestia. Y resulta que ahí en un partido yo salté y cuando caí en el talón me dio una piedra. Y eso hizo que se me reventaran los vasos sanguíneos de la rodilla. Y después de eso yo recuerdo que cuando yo estaba bien todo el mundo Eric, ¿cómo estás? Que Eric, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero cuando yo me pasó eso en la rodilla, me sacaron chineado, cargado del campo y, y me quedé afuera de la línea así, tirado. Y yo miraba cómo ellos seguían el partido y yo tiraba. Y después me tocó irme a mí en un taxi hasta mi casa. Y yo le decía a mi esposa cuando llegué,
yo no sigo en esto, le digo yo, porque la gente siempre está cuando uno está bueno, pero cuando uno está mal no hay nadie, son una o dos personas que están cerca de uno. Y recuerdo que le dije eso a mi esposa y ya teníamos algo de ahorrado de dinero y así emigramos para la zona donde es ella. Y le digo yo me voy a operar, le digo yo, porque después cada vez que yo me recuperaba me volvía y me volvía y me volvía, entonces me tenían que operar de los meniscos. Y me fui donde un doctor privado a la capital, me examinó y me dijo, sí, te me han dañado los meniscos, hay que operarte. Y en ese momento la operación era muy cara, entonces, pero yo tenía un dinero ahí y para costear el costo de vida, yo ya ahí ya sabía muchas cosas, ¿verdad? Yo ya ahí ya sabía ya había pasado el proceso del técnico también, donde yo estudié. Ya sabía sacar números, presupuesto, costo de vida, todo eso. Entonces ahí fue donde con mi esposa emigramos para la zona donde ella. Yo creo que me salté una parte, y es la parte del técnico. Pero se la voy a narrar después. Ok, entonces ahí vine y me fui a operar a Managua, me operaron aquí, me hicieron unas cirugías aquí en la rodilla y después la recuperación la hice yo en la zona donde ella. Ahí me recuperé y siempre seguía con ese tema de entrenando. Entonces la gente me miraba y yo si algo tengo muy claro es que la gente siempre te ve. Donde vos andás siempre te ve. Si haces cosas negativas te ven, si haces cosas positivas te ven. Entonces siempre uno tiene que tratar donde ande de hacer cosas positivas, lo más positivo que se pueda. Pero volverlo eso diario, volverlo eso no porque la gente te vea, sino porque así sos vos. Y eso te va a servir toda tu vida. Eso es lo que a mí me ha servido en un país donde no soy y soy un inmigrante. Eso me ha servido muchísimo. Entonces ahí me operaron. Hice la recuperación, yo me iba a entrenar a un predio baldío cerca de las propiedades donde mi esposa, y ahí la gente me miraba y me miraba y me miraba y me decían que los entrenara. Entonces yo los entrenaba a un grupo de mujeres ahí que iban a un torneo y ahí pasó el presidente de la federación de ese departamento y me dijo, mire, que usted es cierto que ha jugado en primera y que ha jugado en diferentes torneos nacionales. No le gustaría ir a sacar una licencia de entrenador. Ahí fue la primera vez que fui a sacar un curso de preparador físico, específicamente femenino. Y fui y saqué el curso, me gustó mucho porque ya no era solo la parte empírica, sino que había que estudiar para hacer las cosas así. Y así fue como la historia, ¿verdad? No, hasta los 20 años. Me voy a regresar un poco atrás porque, o sea, como les digo, yo no llevo un boceto diciendo voy a hablar de esto, sino es lo que me nace el corazón y lo que pienso en el momento. Pero hay una parte muy importante que esa fue el clic que me cambió la vida. Y esa parte es la de cuando estuve en un internado. Me regreso un par de años atrás. Entonces, vean, hubo un momento como cuando yo ya estaba sinceramente tocando fondo, después que tuve el primer accidente que les comento, que casi me muero. Ahí hubo una parte que vino un tío mío, casi toda la familia de mi mamá está en Estados Unidos, ¿verdad? No sé si están bien económicamente o mal, no sé, sinceramente, yo no tengo comunicaciones con ellos. Y hay un tío mío, uno de los dos tíos que a mí me apoyaron cuando yo estaba en el cole, que me pagaban las cosas, uno de ellos, él había comprado una finca para el lado, una zona rural, ¿verdad? Y vino mi tío y esa vez yo era muy pegado con él. Siempre he tenido un cariño muy especial. Y resulta que el hijo de él es de la misma edad que mía. Y yo siempre lo consideraba como un hermano mío, ¿verdad? Siempre le tenía mucho cariño. Y resulta que esa vez vino mi tío de Estados Unidos. Él venía cada cierto tiempo y venía aquí y se iba. Y resulta que vino mi tío. Él se llama Francisco, pero le decimos Chico. Y vino mi tío Chico y esa vez iba para la finca y habló con mi mamá y mi mamá me dice, ya para ese tiempo yo me hablaba con mi mamá y mi mamá me dice, fíjate que tu tío va a ir a la finca, ¿no querés ir con él? Pero parece que ya mi mamá y él ya habían hablado, ¿verdad? Ustedes saben que los padres de uno siempre andan buscando lo mejor para uno, por lo menos los míos siempre buscaron lo mejor para mí.
solo que yo no lo aceptaba. Y entonces vino mi mamá y me dijo eso, y yo le dije, ok, no hay problema. Entonces yo pedí permiso en el trabajo que tenía, yo trabajaba en construcción, y me fui con mi tío y nos fuimos ahí en un bus. Y yo recuerdo que yo iba con mi primo así sentado en un mismo asiento de bus. Yo iba aquí mi primo iba aquí, ahí íbamos hablando, y de repente mi tío le toca el hombro así a mi primo y le dice que se haga atrás, y él se hace a la par mía. ¿Cómo está Eric?, me dice. Y entonces yo, bien tío, bien. Eh, pero yo, o sea, yo traía un estilo de vida muy fuerte, ¿verdad? Droga, o sea, yo me metía coca, yo me metía piedra, yo me metía marihuana, huelía pega, huelía gasolina, o sea, me iba de fiesta. Yo llegaba de fiesta a las 4:30 de la mañana, me bañaba y me iba al trabajo a las 6 de la mañana. Yo había días de partido que yo salía de una fiesta a las 6 de la mañana sin dormir, y a las 8 me tocaba partido. Yo iba a los partidos y sacaba bien los partidos, y yo me sentía muy fuerte. Ahora entiendo que eso no es correcto, pero son cosas que yo aprendí a las malas. Y también por eso trato de compartir esto, para que si una persona que está viendo este video le sirve, y que no lo haga, no te va a traer nada bueno. Entonces resulta que yo traía todo ese estilo de vida, y mi tío lo sabía lógicamente porque mi familia le decía, ¿verdad? Pero yo siempre era muy, muy respetuoso con él. Entonces él se sentó a mi par y me dice, Eric, mira, me dice, fíjate que ya me he dado cuenta de cómo estás viviendo y todo y esto. Y sinceramente te felicito porque vos estás aprendiendo muchas cosas de la vida, pero al final yo creo que vos sos muy inteligente, y vieras que yo quiero darte una oportunidad. Y entonces vino él y yo le dije, ok, ¿de qué trata la oportunidad? Y entonces viene él y me dice, bueno, también les quiero comentar que hoy está mi hija, la mayor, aquí a la par mía. Entonces él me pidió ella estar a mi lado para escuchar, ¿verdad? Cómo es que grabo yo las cosas. Entonces va a venir, ella los va a saludar, ¿verdad? Espérate, no. Mi niña, la mayor, ella se llama, ¿cómo te llamas? Catalina. A la cama, ¿cómo? Catalina Isabel. Ajá. Y es la niña, la mayor mía, ¿verdad? Entonces hoy tomo la decisión de presentarlas porque al final ellas son el motor de mi vida, ¿verdad? Entonces la mayoría, también este canal lo hago por ellas, porque para que vean todos los errores que uno no tiene que cometer. Y eso es todo. Y ahí está de oyente ella, ¿verdad? Antes de que edite el video. Y adiós, mi amor. Adiós. Entonces, vine y me dice mi tío, ok, Eric, mira, la propuesta que te tengo es la siguiente. Yo voy a mandar a mi hijo a un internado a estudiar, ¿verdad? Ahí puedes decidir qué carrera estudiar. Y yo te quería dar la oportunidad a vos de ir, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y entonces, ustedes saben que las personas más adultas que uno siempre tienen más experiencia, siempre. Hay unas más que otras, pero cuando vos escuchas a una persona que habla con calma, tranquilo, esa persona tiene su experiencia. Entonces mi tío era súper mayor que yo y había emigrado, llevó muchos golpes de la vida. Entonces él me dice, ¿qué te parece? Entonces vengo yo y le digo, yo sinceramente fue la primera vez que me sentí valorado en la vida. Así se lo digo, fue la primera vez que yo dije, alguien se preocupó por mí. Y según yo, ¿verdad? Y resulta que vino mi tío y le digo yo, no, me parece muy bien, ¿y dónde sería? Y yo así soy, ¿verdad? Cuando algo me llama la atención, yo es de una, no espero mucho. Y yo le digo, ok, ¿y dónde sería? Y viene mi tío y me dice, mira, hay un técnico así, y me comienza a explicar y puedes estudiar diferentes cosas. Ok, en resumen, ese día que fuimos a la finca de él, yo andaba alegre y esto y aquello porque me sentía que alguien se preocupaba por mí. Y resulta que fuimos al centro después a conocer, fuimos a ver las instalaciones y todo. Y para mí eso era un paraíso, ¿verdad? Para mí. Y entonces, porque yo siempre quería estudiar, pero nunca, yo o trabajaba y me compraba mis cosas, o no trabajaba y iba a clase. Y nadie me compraba mis cosas. Entonces yo tenía que tener esa decisión. Y podía trabajar en el día
y ir a estudiar en la noche. Pero vos sabes lo que es trabajar todo el día en construcción y después ir a trabajar de eso. Hay gente que lo hace, yo no lo pude soportar, así claro, yo no lo pude soportar porque tenía que ir a clase después y después llegaba a la casa a las 11 de la noche y después en la mañana tenía que ir a entrenar. Era una rutina muy fuerte, ¿verdad? Entonces, esa era la parte con mi tío cuando me dijo que fuéramos al técnico. Y fui al técnico, me matriculé, apliqué para agropecuaria y, y nada, y llegué, fuimos el primer día de clase, yo alegre como niño, me compraron cuadernos, mochila, me compraron ropa, zapatos, yo me sentía súper bien, porque sentía que me valoraban. Y mi mamá también, alegre, mi papá también, ellos ya estaban separados, pero muy contento. Y yo me fui. Y el primer mes viajaba yo diario porque mi tío me daba una beca. Y el trato de mi tío fue el siguiente: Eric, si vos me dejás ese curso, me tenés que pagar todo lo que yo te dé mensualmente por el tiempo que dure. Duraba como 2 años y algo. Era un técnico y entonces y era buena plata, ¿verdad? Pero si lo pasas, no me pagas nada. Entonces yo dije, no, aquí o la hago o la hago. Y resulta que yo fui al técnico y, y yo me juntaba mucho con mi primo. Y entonces viajábamos diario, pero mi primo tenía otro estilo de vida. Mi primo tenía un estilo de vida, las cosas como son, ¿verdad? Mi primo tenía un estilo de vida más acomodado que yo. Él no se preocupaba porque si había comida en la casa, que si había que comprar zapatos, porque todo se lo daba a mi tío. Y a mí nadie me daba nada, ¿me entienden? Entonces, eh, yo era como el primo pobre, así, ¿verdad? Las cosas como son. Pero yo no me sentía así. Yo sabía que yo podía hacer mejores cosas. Entonces, resulta que yo me juntaba con él, pero resulta que en las clases eh, yo salía mejor en las clases, porque yo sentía que esa era mi oportunidad, yo sentía que eso era la oportunidad de salir del mundo tan feo donde yo estaba, pero yo siempre seguía, vea, me interné ahí porque decía yo, no, ya no quiero seguir viajando, y me salí de jugar a nivel, para ese tiempo jugaba en segunda división, me salí de jugar de segunda división, fútbol, y, y me salí y me interné en ese internado, pero yo ahí siempre seguía consumiendo licor, consumía droga, me iba de fiesta, yo, un ejemplo, en la habitación mía, los primeros meses yo tenía una botella de licor y bebía y me iba a clase y así, pero salía bien en las clases y ponía atención, participaba en todo. No era el mejor, pero sí era la persona que salía bien en todo, ¿verdad? Entonces yo comencé a ver como que decía yo, no me sirve andar con este grupo de personas porque toman leche igual y ellos no tienen el hambre que yo tengo. No hambre de comer, sino el hambre de crecer. Y entonces me fui apartando de ello y yo me enfocaba en clase. Y esa parte fue la que a mí me ayudó mucho. Después hicieron, yo creo que eso se los conté en el video de la introducción, después de eso hicieron una reunión para elegir al presidente del aula y todos me eligieron a mí, y después hicieron una reunión para el presidente del internado y todos los presidentes de todas las carreras que había veterinaria, había agronomía, agropecuaria, computación, inglés, mantenimiento industrial, mecánica de moto, mecánica de vehículos, electricidad residencial, había otras carreras que tiene agroindustria, que es que se llama, donde hacen yogures, panadería, hortaliza, había un montón de carreras. Entonces cada presidente de cada carrera me eligieron a mí, me nombraron presidente del internado. Cuando a mí me nombran presidente del internado, la mayoría de la gente ahí no sabía nada de mí, no sabía nada de mi pasado. Para ellos yo solo era una persona y las puestas, para ellos, ¿verdad? Y algo que yo he tenido en mi vida es que si yo veo algo, yo te lo digo de frente, ¿verdad? O sea, no ando con rodeos. Si yo, un ejemplo,
si vos sos parte de mi equipo y yo miro que vos te hallaste $10 ahí y eran de Pedro y vos lo agarraste y te lo guardaste, yo te digo, vos mira, regresale los $10 que el man, o yo le digo a él. Y así, yo siempre sigo así desde pequeño. Solo que ahora tengo más prudencia. Antes no, antes te lo decía rajado, ¿verdad? Entonces, esa parte a la gente le gustaba porque yo no me guardaba nada. Yo te lo decía, te lo expresaba con respeto. Y si me faltabas el respeto, y ahí lo que te esperaba era que, o sea, agresividad mía, ¿verdad? Entonces, como que esa parte la gente la fue viendo y me eligieron presidente del internado, en resumen. Resulta que cuando se hace esa elección y todo, okay, yo vengo, organizo grupos, yo ya tenía mucha experiencia organizando los grupos selectivos, organizando torneos de fútbol, siendo líder de equipo de fútbol, ya había tenido experiencia trabajando en muchos grupos, entonces todo eso como que ya me servía mucho. Cuando yo llego a ese internado, entonces en ese internado yo hago mi grupo, lo típico en una universidad o en un grupo así, la secretaria, el vicepresidente, esto, aquello, el vocal, esto. Pero yo no lo hice así, yo hice un grupo de trabajo en el cual vos me ayudabas en esto, vos me ayudabas en esto, vos me ayudabas en esto, vos me ayudabas en esto. Pero yo siempre soy muy creyente que las mujeres pueden hacer las cosas más fácil que el hombre. O sea, si vos en un grupo de 5 personas tenés 4 mujeres y vos de hombre, vas a hacer más fáciles las cosas para producir siempre, porque tienen una capacidad de adaptabilidad más rápida. Y siempre las mujeres no buscan competencia con el líder. Ellas lo que buscan es adherirse a la idea y mejorar la idea. Mientras que si vos tenés un grupo de 5 hombres, va a haber como ese tema de competencia. Entonces yo vine, hice un grupo ahí y éramos como 10, habían como 7 mujeres y 3 varones. Y los hice parte de mí. O sea, que yo los cuidaba a ellos, ellos me cuidaban a mí. Tenía un muchacho que se llama Marconi, que él fue la persona que me ayudó, la primera persona que me ayudó a mí cuando yo vine a Costa Rica. Ese man, para ese momento era como que el más tecnológico, era el que andaba computadora, el que sabía más de todo ese tema de computadora. Le estoy hablando de 2010, ¿verdad? Él es de San Juan de Río Cuco, León. Él era, y además es una buena persona, ¿verdad? Ese es el concepto que tengo yo. Entonces lo tenía cerquita, tenía uno que se llama Yacir, que ese era de que vos les decías, hacer tal cosa y él lo hacía. No te preguntaba para qué, solo te decía, Erika, hay que hacer tal cosa, sí, yo voy. Estaba él, estaban varios del grupo de mi aula, habían varias muchachas, y entonces todos trabajamos juntos. Había mucha gente del lado de Terrabona, del lado de Rancho Grande, y trabajamos juntos. Yo no era el que daba la orden, era el que les decía, mira, podemos hacer tal cosa, la podemos hacer así, 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 así. Yo estructuraba la idea, como los que han visto el video anterior, que les recomiendo que lo vean, recuerden, hay una parte donde yo organizaba el grupo para vender droga, entonces hacía lo mismo pero con ellos, ¿me entienden? Entonces yo les decía, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y boom, salíamos. Después de una reunión, nos reuníamos casi diario, porque vivíamos todos ahí. Entonces me decía un ejemplo, Eric, fíjate que nos están dando solo frijol los 3 tiempos. Y yo venía y yo les decía, ok, pero qué raro, si tiene que haber un presupuesto. Y eso se los comenté también. Entonces me iba donde el director yo del centro y le decía, vea, ¿y cuánto de presupuesto hay para la alimentación de nosotros? Y entonces me decía, no, es que ya está topada el presupuesto. Entonces yo le decía, no creo, Leo, no creo que esté topado, ¿por qué no me lo muestra? Y él me lo mostraba. Yo enviaba una carta a Managua, a la capital, y les decía, mira, el presupuesto de la comida es tanto y a nosotros solo nos están dando frijoles y esto, y la próxima semana nos mejoraron la alimentación. Entonces así trabajamos, siempre en pro del beneficio de todo, y nos mejoraron la alimentación. Después queríamos hacer un torneo de fútbol y no había material, carta para allá. Entonces cuando yo me enviaba
ahí nomás venía la respuesta. Entonces eso hacía que la gente creyera más en mí. Y yo si prometía algo, lo hacía. Entonces, y ahí se iba regando la bola y todo el mundo decía, más hay que decirle a Eric, hay que decirle a Eric, hay que decirle a Eric, porque Eric resuelve, Eric hace esto, Eric hace aquello. Y yo siempre en pro de todos nosotros, ¿verdad? Hacíamos 20 enchiladas para recaudar fondos, hacíamos, por ejemplo, se le murió la mamá o el papá a varios compañeros, organizaba yo ventas de enchiladas, de comida, para ese dinero recogerlo, pagar la camioneta y que la persona, el estudiante fuera a ver a sus familiares porque eran de zonas lejas. Ahí eran estudiantes que tal vez con $2 tenían que cubrir los gastos extra de todo el año, o sea, así, ya me entienden. Entonces yo siempre buscaba cómo hacer torneos, hacíamos fiestas para las distracciones, cero alcohol. Cada quien veía si se tiraba su trago o cerveza, pero adentro de las instalaciones yo no promovía el alcohol ni la droga. Yo la consumía, pero no la promovía. Yo me encerraba solo en el baño de mi habitación y ahí, ¿verdad? Y hicimos todo eso. Aprendí muchísimo de todo. Aprendí muchísimo de personas, de diferentes culturas, porque al ser un país algo grande, hay personas que no se conocen las culturas de esta ciudad con aquella, el acento, la forma de ser, y aprendí de muchas situaciones que, que yo creía que los problemas que yo tenía eran los más grandes del mundo, y había gente que tenía problemas más grandes que los míos. Entonces siempre hay personas que uno dice, no, que a mí me va mal. No, hay personas que en verdad sí les va mal, que en verdad no tienen que comer, que en verdad son hijos y los dejaron tirados. O sea, son personas que se le han muerto los dos padres. O sea, siempre hay personas que tienen problemas más grandes que uno. Ahí aprendí mucho eso, también aprendí al trabajo en equipo. También me pasó una situación diabólica ahí. Estuve presente jugando un juego que le llamaban la Ouija, un juego muy delicado. Vi personas poseídas, vi personas que como en las películas de miedo, que hablan así, en idiomas diferentes. A mí el padre me dijo que era latín. Hay dos muchachas que fueron poseídas, que jugaron eso ahí. Yo estaba ahí con ellos y ellos me decían que el diablo me seguía a mí, que me buscaba pero que no me podía llevar. Y como que ahí fue el clic, no, hasta se me puso eriza la piel, ¿no? Ahí fue como cuando el clic me dio y dije, ahora entiendo por qué anteriormente me han pasado varias situaciones. Porque ella en su forma cuando estaba poseída me decía, el diablo te sigue a vos pero no te puede llevar todavía. Y así, y resulta que después cuando todo el mundo a mí me preguntaba, Eric, ¿cómo fue estar ahí, estar presente? Entonces cuando yo comenzaba a contar, resulta que la muchacha, ya después de que le habían hecho el exorcismo y todo, esa muchacha, hasta que se me pone eriza la piel, y entonces esa muchacha se me aparecía, llegaba donde estaba yo. Si yo estaba hablando dentro del internado, ¿verdad? Si yo estaba hablando con ejemplo, con Luis en aquella esquina y no había nadie alrededor, yo comenzaba a eliminar una pregunta, ¿y cómo fue aquello? Y yo le dije, y fue así, verás qué delicado, ¿no? Y no te da miedo, no. Y de repente ella aparecía, venía de algún lado y pasaba, hola, ¿cómo están? Y así. Y entonces, todos esos temas, ahí lo viví yo y después yo platicaba con ella y con ellas dos. Platiqué con ellas dos y yo les decía, y mira, ¿y te acordás de esto? No. Pero de repente como que la mirada les cambiaba. Se les volvía muy fuerte la mirada y siempre me decían, en las noches, tal vez yo me las topaba en algún lado y me decían, oye, Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Por qué no vamos a caminar allá? Y así me decían. Entonces yo le decía, no, pero ¿para qué? Vení, que ya este muchacho te quiere ver. Así me decían. Entonces yo le decía, no, muchas gracias, decirle que no, porque todavía no. Pero yo sentía algo aquí, ¿verdad? En resumen, cuando me pasó esa situación, yo le pregunté al padre que les hizo el exorcismo y el padre me decía a mí que yo tenía algo que no lo tienen las demás personas, y era que a mí me habían puesto una estrella, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿pero quién? Dios
cuando uno nace, Dios le pone algo a cada persona y a vos te puso una estrella. Vos vas a ser una persona que va a, a liderar muchas cosas en este mundo, dice, pero tenés que entenderlo. Y eso fue todo lo que me dijo él. Después un pastor evangélico le dijo a mi mamá eso mismo, y una persona que a mí se me apareció en una construcción, fue la primera y única vez que llegó esa persona a esa construcción. Y yo recuerdo que yo estaba agitado, ¿no? Con un pico, le llaman aquí en Costa Rica, en Nicaragua es una piocha, y yo estaba haciendo una zanja y estaba bien drogado. Yo creo que a lo mejor fue la droga, pero no, porque todo el mundo le compró, ¿verdad? Y entonces cuando le compró, ahí acostumbran a llegar unas personas en carretones a vender enchiladas y fresco y todo. Y llegó esa persona y me dice, ¿va a querer enchilada, Eric? Sí, y porque el señor fue la primera vez que llegó, ¿verdad? Cuando a mí me dice mi nombre, yo me quedo y le digo, ¿cómo sabe mi nombre? No, ellos me lo dijeron, pero es una mentira, ¿verdad? Nadie le había dicho mi nombre. Y resulta que él me dice, yo ese día andaba cansado. Esa vez fue la primera vez que yo pensé en suicidarme ese día. Me sentía cansado. Y ese señor me dice, vea, me dice, usted tiene una estrella, oiga. Esa fue la primera vez que alguien me dijo eso. Y yo solo lo que viendo, y como yo era muy odioso y muy... Le digo, usted está vacilando, hombre, no me está diciendo ni mierda. Así le dije yo, ¿verdad? Y entonces me seguí trabajando yo, y ese señor nunca más lo volví a ver. Cuando mi mamá me dijo eso, hace 5 años, que llegó un pastor a la casa de ella a hablar con ella y le dijo que yo tenía una estrella, que iba a ser un líder en muchas cosas con el objetivo de Dios. No evangélico, no cristiano, yo no apunto por ese tema, pero sí apunto por ser una persona que ayude a solucionar muchos problemas en el mundo. Entonces vino sucedió eso, y a mí me quedó picando, ¿verdad? Me quedó picando. Y volviendo al tema del tema del padre, eso fue lo que me pasó ahí en ese técnico. Viví esa experiencia. Cambiamos el técnico, no lo cambié yo, lo cambiamos todo el grupo de trabajo que les comentaba, lo cambiamos el técnico. Solucionaron muchos temas de infraestructura. Ahí se cobraba la fotocopia de los documentos, después no se cobraba. Hubieron mejores instalaciones, hubieron mejores camas, hubieron mejores herramientas, mejoraron muchas cosas. Parte de eso lo hizo mucho sinceramente el gobierno, ¿verdad? Yo no soy político, no soy nada, pero sí al César lo que es del César. Parte mucho lo hizo el gobierno, que tenía una idea de apoyar ese tema de infraestructura. Nosotros solo lo que hicimos fue organizarnos adentro muy bien sólido para que no pasaran por encima de nosotros nadie, y nos apoyaron mucho. Hubieron becas estudiantiles. Yo tuve el honor de poder ver personas que en el primer mes me decían, Eri, yo ya no voy a seguir porque no tengo para comprar un lápiz, y yo los vi graduarse. Y ahí yo conocí historias de personas, porque yo andaba en todas las habitaciones, en todos lados, yo tenía acceso a todos lados ahí, y platicaba con personas que jugaban cosas de brujería, y que en las noches caminaban por encima de los techos. Hay un montón de historias donde hay personas de diferentes lados. Uno tiene una riqueza cultural que si la sabe aprovechar es un éxito. Entonces yo tenía esa facilidad de hablar con todo. Además, como era el líder del centro, tenía ese acceso a todo el mundo, a todas las personas. Aprendí muchísimo de una muchacha que era la bodeguera, no me acuerdo, Margini creo que es que se llamaba o se llama, de alguien que se llama Jaciel, que fue en un momento como el rector de nosotros, ¿verdad? Una excelente persona. Ahí conocí a una persona que todavía hoy es amigo mío, se llama Salvador, y conocí a mi esposa, conocí a mucha gente que en verdad me enseñó muchísimo en la vida, a los profesores, al profe Darwin, al profe Irene, al profe Nelson. O sea, son personas que vos decís que hubiera sido de mi vida si yo no hubiera ido de ese técnico, ¿verdad? Entonces esas cosas fueron las que me pasaron en ese internado. Me sirvió mucho, y después de ahí comencé a dejar vicio. Ahí dejé marihuana,
O sea, no la dejé así que digamos, uy, ¿verdad? Pero sí ya no consumía seguido, ya le paré al alcohol, ya comencé a orar, comencé a pedirle a Dios todos los días, comencé a hacer buenas obras, porque yo me sentía útil sirviendo, no pidiendo, sirviendo, ayudándole a los demás, solucionando problemas, y así. Este, luego de eso tuve eh, y saqué el título de ahí, ¿verdad? Saqué el título. Ahí fue donde conocí a mi esposa en el segundo año y después de eso fue lo que vino ya del tema de jugar y eso que se los conté anteriormente, me salté, ¿verdad? Entonces por ahí vamos y volvemos a agarrar el hilo de la conversación que sería cuando ya me operé, ¿verdad? Ok, entonces cuando ya me operé, que era que estábamos en la zona donde mi esposa, ahí la plata sí me iba acabando, se me iba acabando. Y ahí yo más o menos tendría como algunos 21, 22 años por ahí. Eh, entonces ahí vine y comencé a decir, ok, estas son mis herramientas, esto es mi conocimiento, ¿qué puedo hacer acá? Y vine yo y comencé a entrenar y a entrenar y a entrenar y comencé a arbitrar. Comencé a arbitrar ahí porque pagaban, ¿verdad? Yo no tenía conocimiento más que lo que era jugador y comencé a arbitrar y yo miraba que me pagaban por arbitrar y ahí vine y el último dinerito que tenía hice una granja avícola en la cual comprábamos el pollito de un día, lo criábamos, lo hacíamos el proceso de engorde, el destace y lo vendíamos y así nos mantuvimos como un año y medio y generábamos, le dábamos empleo indirectamente como a 5 o 6 personas, ¿verdad? Incluyéndome nosotros dos, hay veces nos ayudaba nuestra suegra, una muchacha que se llama Blanca, después llegaba otra señora y ahí íbamos. Después conocí a otra persona, ahí fue cuando conocí al primer socio para un negocio en el cual él tenía idea, yo tenía idea, pero no se logró esa unión, nos separamos como socios, después hice otro socio y ahí fui creciendo la granjita. Ahí fue cuando ya mi esposa quedó embarazada de Cataleya, que es lo que les acabo de presentar. Y ya ahí, ya digamos haciendo plata, ya después de eso, con el apoyo de un familiar de mi esposa, nos sembramos a media granos básicos y después con otro familiar de mi esposa sembramos tomate y ya ya íbamos, se podría decir, respirando, ¿verdad? Y íbamos ahí, hice una barrera taurina, que ahí aprendí mucho también y tenía como que todo eso a la misma vez, ¿verdad? Ahí fue donde yo aprendí que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, y al final era yo el de todas las ideas. Era yo el que decía, vamos a hacer esto, 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 vamos a hacer esto. Y yo tenía esas ganas de crecer, esas ganas de salir adelante, pero lo que hacía era que si me salía ganancia en la granja y tal vez necesitaba para cubrir los granos básicos de la siembra y sacaba plata de aquí y la metía acá. Y si me hacía falta en la hortaliza del tomate, sacaba plata de aquí y la metía acá. Y así, entonces como que eso no se debe hacer siempre cuando uno tiene varios negocios. Lo que tiene que hacer es respetar las utilidades del negocio A, no mezclarla con las utilidades del negocio B, menos con la del C. Cada negocio tiene que ser rentable con utilidades para que no uno caiga en ese tema, ¿verdad? Uno tiene que tenerlo claro. En cualquier negocio, por más pequeño que sea, uno siempre tiene que respetar los números de cada negocio. ¿Me entienden? Porque eso no es correcto, mezclar la plata de este, que con este tapo la plata del hoyo de este, que la planilla de este, que los productos de este, que eso no se hace. Yo lo hice, cometí ese error. Entonces por eso te lo comparto para que no te pase. Eso no hay que hacerlo. Y aparte de eso hice esa barrera taurina con el objetivo de que las utilidades que se dieran fueran para apoyar a los niños de esas comunidades. Pero ahí yo cometí un error muy grave que me pasó factura, y es creer que todas las personas que existen en el mundo tienen las mismas ideas tuyas, la misma visión tuya, la misma disponibilidad tuya y
las mismas ganas de salir adelante tuya. Y eso en el mundo pues no es así, nunca es así. Yo ahí organicé esa barrera taurina y le delegué funciones a cada persona, ¿verdad? Del grupo, hicimos un grupo que se llamaba El Espino Emprende, algo así. Hicimos un grupo, había muchas personas y normal, lo mismo de siempre. Yo lo que hacía era siempre organizar grupos para apoyarnos y cada quien hacer las cosas. Y yo decía ABC. Hicimos el grupo, nos reunimos en una escuela y yo les dije, mira, vamos a hacer esto, si hacemos esta barrera taurina, contratamos tantas cantidades de toros por día, 10 toros por día, hacemos viernes, sábado y domingo y lo hacemos la otra semana también, viernes, sábado y domingo. Por el costo de la infraestructura para la barrera taurina nos cobran esto, por los cantantes nos cobran esto, por los permisos gasto esto, por los montadores de toros se gastan esto, porque yo había cotizado todo por medio del celular. Yo hice esa barrera taurina por el celular. Todas las personas que llegaron a esa barrera taurina por el celular. Entonces yo hacía eso y organicé todo el muñeco, agarré una pizarra y les expliqué a todos los del grupo y les dije, vean, esto es así, de aquí se va a sacar para pagar, necesitamos que ingresen tantas personas a la barrera el viernes, tantas el sábado, tantas el domingo. Y yo les decía, ¿ustedes creen que puedan venir 20 personas diarias? Y sí, claro que sí, solo aquí somos 20, ok, entonces para que vean que se pueden, pero el resto es que hay que trabajar, porque todos ustedes están a honores, o sea, de gratis, igual que yo. Entonces vamos a hacer algo, vos vas a llevar la contabilidad de la taquilla, vos vas a llevar el tema de la cerveza, porque se vendían cerveza. Mi cuñada puso su nombre para que mi cuñada y una amiga que se llama Neida pusieron el nombre de ellas para que nos dieran en consignación la cerveza con firma mía, y nos dieron en consignación como 100.000 córdobas en cerveza, que son como $5.000, algo así. Y ahí teníamos la cerveza. Entonces yo puse un encargado de la cerveza de un puesto, el puesto A, el puesto B, el puesto C. Puse a alguien en la taquilla que él se encargara de las taquillas, vos cobraba y cada uno publicitaba en sus estados de WhatsApp. Entonces y así organicé todo el muñeco. Resulta que la primera semana y un éxito, ¿verdad? Llegó gente de todos lados y que esto y que aquello, hasta se llegaban. Le conseguimos donde se quedaran los montadores. Era una locura, una fiesta impresionante. Por día llegaban 10 toros diferentes, llegaban gente de diferentes lados en camiones con los toros, y a ellos había que pagarle diario, llegara gente o no llegara. Entonces yo me organizaba todo y después yo me sentaba arriba. Para ese tiempo mi esposa estaba casi a punto de dar a luz y yo me sentaba arriba con mi esposa así en una tarima y viendo que todo funcionara bien, pero yo delegaba porque al final yo creía que todos teníamos la misma idea, ¿verdad? Todos jalábamos para el mismo lado. Pero resulta que cuando había que pagar, yo le decía a la muchacha encargada, le decía, mira, ¿cuánto recogiste? Tanto, ok, ya tenemos para pagar los toros, dámelo. Y yo me iba y le pagaba al más de los toros. ¿Cuánto tenés? Tanto, ok, ya tenemos para pagar al más de la infraestructura. Ya, y cuando había que hacer el arqueo de las ventas de cerveza, y pues llegaba y no estaban cervezas y no estaba la plata. Entonces yo les decía, pero ¿por qué? Mira, si no tenés la plata, te tienes que tener la cerveza. No, es que yo no sé. Y me iba al otro puesto, es que yo no sé. Y ahí resulta que al final yo tenía una persona calladito ahí que me contara cuántas personas entraban. Entonces esa persona estaba como que en la gradería, a la par de la entrada, y viendo ahí cuántas entraban. Entonces él me decía, es una persona de confianza a mí, y me decía, en la que entraron, un ejemplo, 200 personas. Y resulta que en taquilla solo habían registradas 100 boletos. El siguiente día ya íbamos por dentro, ¿verdad? Por debajo. El siguiente día yo me puse a ver en la taquilla de largo ya, y que era que la persona que estaba en la entrada dejaba pasar a la gente. Le cobraba la mitad de la entrada y la dejaba pasar. Entonces en la entrada de un negocio está lo más importante, que es la taquilla, y nosotros confiamos en esa persona. Y resulta que se me hizo un desorden total porque las personas se enojaban porque yo los encaraba y les decía, pero ¿cómo puede ser posible que vos me estés dejando entrar personas si sabes que de ahí pagamos toda la responsabilidad que está aquí?
que es pagar los 10 toros que vienen, los montadores, la infraestructura, el impuesto, el permiso de los policías que llegan a brindarte seguridad, hay que pagar 100.000 córdobas en cerveza y vos venís y me dejas entrar la gente. Y el muchacho se enojó y todo, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa experiencia que tuve en esa barrera me sirvió mucho. Al final, en la cervecería yo pagué el resto, que se quedaron debiendo más o menos como unos $500. Yo los tuve que pagar para salir con ellos. Los pagué ya mucho después, como 6-7 meses después, pero los pagué. Eh, eh, la barrera taurina se pagó, la infraestructura se pagó, eso lo pagué yo de mis negocios que tenía con mi esposa, de la hortaliza, de los granos básicos, de esto, eso se pagó. Los montadores se le pagaron. No, a uno se le quedó debiendo 500 córdobas, que son más o menos como unos $10-15. Pero fue porque no logré dar con él, no logré contactarlo. A él se le quedaron debiendo como $15. Llegó un grupo también a cantar, se les pagó su plata. A todos los camioneros se les pagó su plata, a los del transporte se les pagó su plata y no nos quedó ganancia, ¿verdad? Porque lógicamente todo se iba en el descontrol que había en las ventas de cerveza y en las entradas, que ahí era donde estaba la plata. Yo nunca tocaba un peso porque yo ponía a las muchachas a que llevaran el control, porque yo sé lo que es organizar un tema. Y ahí aprendí mucho. Después había gente que se burlaba, pero yo decía en mi mente, es que estos manes no saben cómo es el tema, o sea, no es posible que vos pongas a una persona a vender y le entregues 100 cervezas y te tiene que dar tanta cantidad de plata y no te da ni la plata ni la cantidad de cerveza. Eso se llama robo. Entonces yo, para no entrar en problemas, los reuní a todos y les enseñé los números. Man, esto hicimos. Se perdieron tanto por esto y esto. No estoy diciendo que algunos de ustedes los tomó, pero aquí están los números. Y muchísimas gracias por todo, pero yo no les vuelvo a apoyar en nada. Y yo no les volví a apoyar en nada. Entonces me aparté y después de eso, yo estuve, a mí fue donde a mí me puñalearon. A mí me puñaleó una persona aquí porque se quiso propasar por mi esposa. Me faltó el respeto. Yo fui a decirle y el man sacó un puñal y me puñaleó en esta parte de acá, me perforó el diafragma. Eso hizo que me abrieran desde el ombligo hasta el esternón para poderme limpiar por dentro y me pusieron un tubo acá en el pulmón. Yo pasé un año en recuperación en el hospital, más o menos, hasta que tenía llegada todo el cuerpo. Yo peso normalmente 74-75 kilos, ese es mi peso. Y yo salí pesando de ahí 51 kilos, se pueden imaginar. Yo sinceramente, esa fue otra etapa de mi vida que le agradezco a Dios que me haya pasado, porque en todo ese tiempo que yo estuve en el hospital, mi esposa estuvo todos los días ahí conmigo, todos los días. Y yo todos los días, en vez de ponerme a llorar, en vez de culpar a todo el mundo, yo lo que hacía era que escuchaba podcasts. Yo para ese momento ya comenzaba a escuchar podcasts, libros de finanzas, de educación financiera, ya audios motivacionales. Y resulta que al yo no estar con el tema de la hortaliza, de los granos básicos, de la granja y del comercio que hacía mi esposa, y ahí todo se vino abajo. Entonces yo perdí todo. Y por ejemplo, la hortaliza, las personas que tenían encargada de eso comenzaron a vender las cosas. Yo había comprado unas cosas, las vendieron también y al final no me dieron respuesta. En los granos básicos sí recuperé la parte que me tocaba porque me mordí. Se me estaban perdiendo los sacos de frijoles. En lo que sí perdí casi todo fue en la granja avícola porque los pollitos se me iban muriendo. Entonces, y no había quien porque mi esposa estaba conmigo. Entonces se perdían las cosas y se me vino todo abajo y yo tenía que cubrir gastos médicos y para ese tiempo
solo era mi esposa y yo, ¿verdad? Y mi esposa ahí estuvo, ¿verdad? En ese tiempo que yo estuve en el hospital, eh, eh, pasaron todas esas situaciones. Y yo recuerdo que los doctores llegaban y me decían, Eric, me dice, vos sos la única persona en esta habitación, dice, que a pesar de estar como está, o sea, yo tenía un tubo aquí conectado al pulmón, con un motor, y estaba con un cosido desde el ombligo hasta el esternón, puñaleado acá, y no me podía mover en la cama. Yo para orinar tenía que para orinar tenía que ponerme un tubo aquí en el miembro para poder orinar, y cuando yo orinaba me dolía todo. Y lloraba yo del dolor. Y soy la única persona que no se queja aquí negativamente. ¿Cómo haces? Me decía. No, le digo, es que yo cuando salga de aquí voy a hacer las cosas mejor que las he hecho. Porque ya sé mucho, he aprendido mucho. Y resulta que la gente que llegaba a verme ahí, llegaba y lloraba porque me miraba mal. Yo recuerdo que mi cuñada llegaba y pegaba una llorada a mi mamá, mis tías, mis hermanas, mis primos que llegaron, mi papá, un tío político de mi esposa que llegó, gente, mi suegra llegaba, y yo les decía, no, hombre, esto es momentáneo, van a ver qué va a pasar. Y yo siempre tenía esa mentalidad de que yo podía hacer mejores las cosas. Ya tenía mucha experiencia como entrenador de fútbol, también tenía experiencia como árbitro, toda la experiencia de la calle que traía, de lo que había jugado de fútbol. Ya tenía mucha experiencia a esa edad, y resulta que cuando ya me sacaron del hospital me tocó hacer la recuperación. Yo solo podía comer cosas líquidas en pajilla, y ahí me recuperé. Yo caminaba encorvado así, porque el tiempo que estuve con el suturado aquí, si yo me estiraba me dolía demasiado, o sea, era un dolor insoportable. Y así fue, me recuperé, después ya pude caminaba pero encorvado así, y las bañadas eran difíciles, pero yo siempre, todos los días leía, escuchaba podcasts, y siempre sacaba números, y siempre hablaba de negocio, y siempre, yo creo que mi esposa hay veces de haber dicho, este man estaba loco, porque mira cómo está, y pensando que va a abrir un negocio, y yo siempre le daba, y yo me sentía muy, como que eso me servía para salir adelante. Después de eso, cuando yo salí de eso, fue que mi esposa ya dio a luz, y entonces yo vine y le dije a mi esposa, mi amor, yo sinceramente quiero probar en otro país, quiero emigrar, quiero ir a probar, ya sea a Estados Unidos o Costa Rica, y porque mira, yo me puedo quedar aquí, le digo, yo siempre sí he tenido algo, es que siempre he tenido buena comunicación con mi esposa. Y si a mí no me gusta algo, yo se lo digo, con respeto. Y si yo quiero planificar algo, yo se lo digo. Mira, así, ya tenemos una niña. Yo me puedo quedar aquí y volver a iniciar, pero me va a costar más. Entonces yo quiero como ir a otro país, recoger plata, traérmela y emprender de nuevo. Porque ya tengo la experiencia y el conocimiento. Eso es lo más importante en la vida. O sea, vos podés cambiar de país, de lugar, podés perder todo, pero si tenés el conocimiento, al país que vayas, vos volvés a comenzar, y así. Y entonces vino y me dice, José, ¿qué pensás? No sé, voy a preguntarle a varias gente. Yo siempre he creído que los contactos que vos tenés en el celular son los que te van a hacer crecer, y los que no tenés, que te pueden hacer crecer, conseguir. Entonces vine yo y comencé a escribirle a gente que estaba en Estados Unidos, en Costa Rica, y recuerdo, no voy a decir el nombre de la persona, vino una persona y me dice, Eric, ¿por qué no tenés para Costa Rica? Vos sos muy inteligente, man, y aquí la podés hacer. Además te queda cerca, podés ir en cualquier momento a tu país, y aquí vos, man, te podés ir súper bien. Y yo digo, pruebo. Y le digo al man, dame 2 horas, ya te contesto. Resulta que vengo y agarro a mi esposa y la siento y le digo, mira, así. Aquí tenés plata para por lo menos mantenerte vos y la niña por lo menos unos 3 meses. Estoy pensando en irme. Supuestamente hay una persona que vos la conocés que me va a ayudar en dónde quedarme, me va a conseguir trabajo. Entonces, como que yo recoja, yo te voy a mandar para los gastos de fijos, el costo de vida tuyo
y el anillo aquí, y si a mí me sobra ya, te mando para que lo vaya guardando. Entonces cuando yo me venga ya tenemos un capital para iniciar de nuevo. Y entonces yo siempre con la mentalidad de empresario, ¿verdad? Y entonces me dice mi esposa, y en nombre de Dios, ¿y cuándo te pensás ir? Mañana, le digo yo. ¿Cómo que mañana? Mañana me voy, le digo. Y entonces yo vine, organicé todo, nos hicimos la despedida y todo. Le dije a mi suegra, mire, me la cuida, me ayuda en eso. Y me vine yo, ¿verdad? Y ahí fue donde yo emigré para Costa Rica, la primera vez que emigré. Y cuando yo emigré, yo le escribí a la persona y le dije, mira, mañana me voy. ¿En serio? Sí. Ok, aquí te espero. Y me agarré, no sabía por dónde, solo investigando. Ok, ¿cómo hago para llegar a tal lado? Y de la ruta, y me vine preguntando. Y me fui para Managua, y en Managua rumbo para la frontera, y en la frontera preguntando. Y pasé por unas embarcaciones, llegué a pasé la frontera caminando una parte en lancha, y cuando de repente ya estoy en un lugar que le llaman Los Chiles, y pasé y me monté al bus que iba para Ciudad Quesada, y yo no sabía nada, la moneda, nada. Pero yo ya miraba diferente, yo ya sabía que yo no estaba en Nicaragua, ya era diferente el tema. Llegué a Ciudad Quesada, de Ciudad Quesada agarré un bus para San José, y llegué a San José como a las 10 de la noche, y resulta que la persona que le escribo cuando ya vengo yo por el aeropuerto de Alajuela, y le escribo y le digo, mira, fíjate que ya estoy aquí en Costa Rica, llego en 20 minutos a la terminal 710. Y me dice, ok, me dice la persona, ¿verdad? Y yo alegre que ya había llegado, ¿verdad? Y llego a las 7:10 y le escribo a la persona, me dejen visto, lo llamo y me dejen visto, y le vuelvo a escribir y me dejen visto, y le llamo normal y no me contesta. Se hacen las 11 de la noche, las 12, llamo a mi esposa y le digo, mira, fíjate que no me contesta. Y mi esposa lo llama y no le contesta, y no me llegó a traer la persona. Y me dejó botado ahí. Y resulta que se fue. Imagínense todo lo que yo traía después de salir del hospital, de todo ese tema. Y yo me sentí a llorar en una banca ahí en las 7:10, porque para colmo quería ir al baño, quería comer, y solo andaba 100 colones. 100 colones andaba. Yo llegué a Costa Rica con 100 colones. Y recuerdo que yo me puse a llorar, y a las 10:30 cierran esa terminal y te sacan a la calle. Entonces me sacaron. De buena forma, sí, tampoco es que me dijeron, sálgase, no, sí, vea, caballero, a las 10:30 cerramos, tienen que abandonar las instalaciones. Y entonces yo me quedé afuera, y comencé a llorar, y me sentía muy mal, muy mal. Y resulta que en ese momento y pegué una llorada muy fuerte, y se acercó. Yo estaba en la acera de las 7:10, y se me acercó una señora con un café y me dice, papito, me dice, ¿quiere cafecito? Me dice, y le digo, sí. Y se lo agarré y me dice, vean, no se preocupe, oiga, me dice, no se preocupe, todo tiene solución. Y se fue la señora, me dio el café. Y entonces yo vine y comencé a llorar, pero ustedes no saben cómo lloraba. Yo me sentía la persona más, o sea, sentía que no valía nada, porque después de todo lo que yo me esforzaba, me pasaban esas cosas a mí. Yo comencé a llorar y a decir, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Si yo no soy mala persona, yo no ando buscando cómo hacerle mal a los demás, siempre trato como ayudar, siempre quiero progresar, siempre que ir. Comencé a quejarme con Dios, ¿verdad? Y entonces en eso, ya después que hice ese berrinche, comencé a llorar y digo, bueno, tengo dos opciones. Una, o sigo llorando o busco solución. Y yo siempre he sido la persona que busca solución. Y entonces vine yo y de nuevo, ok, estoy en un país que no conozco, no sé para dónde es el norte, no sé para dónde es el sur. Contacto, comienzo a agarrar el teléfono de nuevo, y me voy a Messenger y veo, quién puede estar en Costa Rica que me pueda ayudar a las 11 de la noche, que lo agarren caliente, digo yo de repente. Y le escribí a todas personas y nadie me dijo, no, mira, yo no estoy ahí, que esto no es claro, que esto, que... Y como a las 2 de la mañana me escribió una persona que se llama Marconi, y vino y me dijo, él me dice, mira, Eric, yo estoy trabajando, pero si me esperas te puedo ir a traer más luego. Y resulta que esa persona llegó
llegó como a las 4:30 de la mañana, me llevó a comer a un lado. Me tocó caminar desde las 7:10 hasta la Coca-Cola sin conocer toda la madrugada, porque él me dice, llegate a la Coca-Cola, y yo preguntando, ¿no? Y pasé por todos esos lugares feos en la madrugada, y Diosito me iba cuidando, ¿verdad? Y llegué a la Coca-Cola, y ahí me estaba esperando él. Me compró una comida, y yo lloré cuando lo vi el man, y el man me dice, pero ¿qué te pasó? Me dice, ¿qué haces aquí? Si vos estabas súper bien en Nicaragua, yo me he dado cuenta que tenías negocio, que esto y que aquello, y una larga historia, te digo, ¿no? Pero ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Me dice, es que una persona que me iba a recibir me ha votado. Y, y eso. Entonces, gente, vean, hasta aquí vamos a dejar el tema hoy porque todavía tengo que ir a estar con mi familia. Entonces, el siguiente tema sería las veces que me quise matar, las 2 veces que me quise matar, y vamos a seguir este capítulo, ¿verdad? De la parte cuando emigré a Costa Rica y el tema cómo me adapté a Costa Rica, ¿verdad? Recuerden suscribirse, compartan el video, dejen comentarios positivos, se los agradecería. Recuerden que este es un proyecto que tengo para compartirte mis experiencias y espero que te sirvan para que no los cometas los errores tuyos, y si los cometiste, pues por lo menos vas a entender lo que yo he pasado. No quiero dar lástima, dejo claro que no quiero dar lástima, pero sí te quiero compartir el proceso real, porque en 2 años se van a dar unas cosas muy importantes en mi vida y mi familia, y entonces vas a tener una noción de lo que, mira, este man por todo lo que pasó y hasta dónde llegó. Entonces, sigue